Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 16 de Conexión Contable. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las normas internacionales de información financiera. Para eso me acompaña un destacado profesional, el licenciado José Mario Ocampo. Su experiencia, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, director ejecutivo de la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y Auditoría Juntec, conferencista internacional en temas para NIF Pymes y NIF Plenas, coordinador de contabilidad y costos de producción, contador general, consultor y capacitador para firmas de auditoría. Su educación, licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y tiene una maestría en Administración de Empresas con orientación en Finanzas también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le damos la bienvenida al licenciado José Mario Campo. Licenciado, bienvenido. Gracias, Henry, gracias a tu audiencia, gracias al colegio por invitarme a esta serie de programas que son enriquecedores para nuestra profesión y que pues pretenden darnos a conocer hacia el público en general. Muy agradecido por esa invitación. Perfecto, Lick. Vamos a empezar con una pregunta, digamos, de calentamiento sobre la temática que vamos a tener. ¿Nos podría explicar qué son las normas de información financiera y por qué son tan relevantes para la profesión contable el día de hoy? Fíjate que es una pregunta interesante. Las normas internacionales de información financiera, como las conceptualiza el mundo, es el lenguaje de los negocios. Para nadie es un secreto de que hoy la economía, las empresas, el accionar, las profesiones se han globalizado. Entonces, en ese contexto, pues obviamente las mejores prácticas se van trascendiendo de fronteras. Ya no estamos hablando de que tenemos que establecer nuestras prácticas locales para obtener beneficios regionales, sino que nosotros tratamos en un mundo globalizado de aplicar las mejores prácticas que se emiten a nivel global. Entonces, estas normas son postulados que emite un Consejo de Normas Internacionales como respuesta a requerimientos de las mayores economías del mundo, por decir, el del G8, establecen que las reglas financieras y de presentación de los resultados operativos de las empresas deben estar elaborados en base a un lenguaje igual, con el propósito de entender de una forma estandarizada los resultados de dichas operaciones. Vamos a ir abordando conforme pienses y vayamos desarrollando esta plática algunos temas puntuales. Y justamente, ¿por qué es tan importante para nosotros los contadores en el mundo de hoy conocer sobre esta temática? Fíjate que de la misma forma que se presenta un balance, un estado de resultado, un flujo de efectivo en Inglaterra, de esa misma forma se presenta en Japón, de esa misma forma se presenta en Brasil, de esa misma forma se debe de presentar en Honduras, en Costa Rica, en Argentina, en México. Entonces, el contador ahora es global. O sea, entender, aplicar y aprenderse esta normativa internacional, pues le abre la puerta a nivel internacional. Esta es una de las pocas profesiones que tiene un estándar ya definido y que tiene estándares de calidad que se aplican de manera uniforme en, hasta en este momento, 140 países a nivel mundial. En algunos es ley, en algunos es requerimiento de la profesión y en algunos es el requerimiento, pues obviamente, de los mercados de capital. Excelente, interesante. Vamos entonces a entrar en esta temática, Lick, y la primera pregunta en relación a la temática es, ¿desde cuándo Honduras adopta o aplica las NIF y qué fue lo que motivó para que se diera esta adopción? Ok, nos vamos a remontar un poco al año 2004. En la zona euro, o sea, en la Unión Europea, estas normas ya estaban vigentes desde 1974 y antes se llamaban normas internacionales de contabilidad. Pero estamos hablando de que en el 74 no tenemos internet, no hay comunicaciones globales, tenemos crisis de petrolera, está la Guerra Fría y el mundo está dividido en bloques. Posteriormente, en la medida que los procesos de globalización van cambiando, se establecen pues criterios
globales, y en la zona euro ya para 2005 estaba planificado que iban a entrar las normas internacionales de información financiera. Concretamente en Honduras, el Banco Mundial hizo un análisis de la aplicación de normas y códigos contables en nuestro país. El estudio abarcó toda América Latina, pero en el caso de Honduras, el Banco Mundial dijo, miren, ustedes con la contabilidad tienen muchos desafíos, están un poco retrasados. Y ese reporte del Banco Mundial se llamó el informe Rusk. Y en el informe Rusk, el Banco Mundial decía, ustedes tienen que aplicar normativa internacional porque la normativa que ustedes aplican es un híbrido entre los US GAAP, los principios locales y la norma tributaria. El Congreso Nacional de la República establece el decreto 189 de 2004, donde establece la ley sobre normas de contabilidad y auditoría, y ahí establece en el artículo 22 que una vez que entra en vigencia esta ley, la de normas de contabilidad y auditoría, y que las NIF sean adoptadas por la Junta Técnica, estas entrarán en vigencia. Entonces, legalmente 2004. El Banco Mundial se acerca de nuevo a la profesión, al colegio y a todos los involucrados y les dice, miren, en Honduras, si apenas ustedes pueden manejar ciertas normas contables y ya quieren venir a exigir las NIF en este país, nadie sabe qué son esas NIF. Muy pocos son los que pueden saberla. Entonces hubo una especie de evaluación y la profesión contable, el colegio y muchas personas que ya han pasado por tu programa se reunieron, hicieron el esfuerzo, fueron al Congreso y le pidieron una reforma al decreto 189 de 2004. Ajá. Y se emitió el decreto 186 de 2007 y establecía una postergación del plazo de implementación y lo alarga de 2004 a 2011. Posteriormente, entonces, la Junta Técnica, como la ley dice que debe entrar en vigencia y se prorrogó a 2011 y que deben ser adoptadas por la Junta Técnica. Entonces, la Junta Técnica emite la resolución 001-2010 y dice, ok, vamos en transición 2011 y aplicación efectiva 2012. Y ahí hay una serie de criterios más de detalle porque se estableció para el sistema financiero un enfoque diferenciado, pero siempre dentro del contexto de la ley. Entonces, podríamos decir en una respuesta corta, 2011-2012, pero con todo ese background que hemos mencionado. Con todo ese contexto que venía entonces desde que se hace el primer decreto hasta que realmente pues ya la Junta Técnica toma control en relación a este tema de las NIF. ¿Qué diferencia hay, licenciado, entre las NIF de las normas contables que se utilizaban anteriormente en el país? NIF versus esos principios locales o ese híbrido que mencionó usted en su respuesta anterior. Eso es algo que está ya fácil de entenderlo para nosotros los contadores, pero es bien difícil entenderlo para otros segmentos de la población. Fíjate, la diferencia radica en la tributarización de la contabilidad. Uh-huh. Normalmente, empresarios, gente que está fuera del tema de la contabilidad, tributarizan la contabilidad y dicen, bueno, yo hago estados financieros, hago contabilidad porque tengo que pagar impuestos. Solo para propósitos fiscales. Si no lo haría, dice. Exactamente. Entonces, adoptan las vidas útiles que establece el reglamento de depreciaciones, adoptan el registro de gastos en función de lo erogado, no de lo incurrido, que son conceptos totalmente distintos. Registran los ingresos en función de cuando lo pago y a veces cuando lo devengo. Entonces, han tributarizado la contabilidad. La norma internacional le dice, usted debe reconocer los hechos económicos que afectan los estados financieros. Y en función de eso, pues entonces podemos nosotros estar de acuerdo a NIF, reconociendo provisiones por vacaciones que tributariamente no se reconocen mientras no se paguen. Así es. Estaríamos reconociendo provisiones por un litigio, por una demanda que está abierta que no se ha resuelto. Reconocimiento de deterioros antes de lo que dice la ley, porque la ley dice que le podemos dar de baja una cuenta por cobrar hasta 24
meses después. Y la norma internacional le dice, no, eso no es cierto. En cuanto está el daño, hay un deterioro y entonces usted evalúe si hay que darle de baja o hay que deteriorarlo. El deterioro es susceptible de reversión. Entonces, lo que hoy pudo haber sido un gasto, más adelante en otro periodo puede ser un ingreso. Entonces, ¿cómo tratamos desde el punto de vista tributario? Y alguien diría, bueno, no puedo registrar un gasto en este momento porque no me lo acepta el SAR, pero lo que hoy es gasto, si lo revierto más adelante va a ser un ingreso, entonces el ingreso sí me lo va a aceptar, entonces ya estoy en desventaja. Entonces el enfoque ahí es que lo que hoy puede afectar tus estados financieros, mañana se puede revertir. Hoy, si yo tengo un riesgo asociado a un daño de un activo, lo tengo que reconocer. Hoy, si tengo una obligación, aunque sea implícita, ojo con eso, que puede que no sea ni legal, ni que fuera desembolsada, pero es una obligación implícita en el contexto de la norma, la tengo que registrar o la tengo que divulgar. Tributariamente no, No se puede. No se puede. Definitivamente interesante esa comparación, licenciado. Vamos a continuar hablando sobre esta temática. Continuamos conversando con el licenciado José Mario Campo y quiero hacerle una consulta. ¿Podría explicarnos la principal diferencia entre las NIF completas o plenas con las NIF PYME? Ok, la principal diferencia es que las NIF plenas o llamadas también NIF full es que son emitidas para aquellas entidades que comercializan sus instrumentos en una bolsa de valores. Aquellos que tienen responsabilidad pública de rendir cuentas, que se han definido como las muy grandes entidades. Tienen responsabilidad de rendirle cuentas a los inversionistas que no están en capacidad de solicitar estados financieros a su medida. En Honduras vendría siendo el sistema financiero, para tener una idea. ¿Y quiénes son pymes? Todos los demás. Es decir, los que no venden sus acciones en bolsas de valores, los que no emiten instrumentos de endeudamiento que se comercializan en un mercado activo, y son todas aquellas entidades que se dedican a producir, comprar materia prima, producir, vender, o que comercializan revendiendo lo que alguien más produjo. Entonces, nuestro país vendría siendo más o menos un 95, 98% más o menos de las entidades que caen dentro del contexto de la NIF para pyme. Y a nivel de documento, ¿qué diferencias? Como estamos viendo ahí en la pantalla, hay algunas ciertas características entre el documento de las NIF full y el documento de las NIF pyme. Claro, mire, la NIF plenas es más o menos un compendio, algunos dicen 3,000 páginas, yo no las he contado, pero algunos dicen 3,000 páginas, podría ser más, pero es un compendio que está dividido por la norma internacional de contabilidad, que son las que se emitieron desde 1974 a 2001. A partir del 2001 se fueron sustituyendo de alguna manera por el segundo compendio que se llama NIF, Norma Internacional de Información Financiera. Y ambas, la NIC y la NIF, tienen interpretaciones. Las interpretaciones de las NIF se llaman las SIC y las interpretaciones de las NIF se llaman SINIF, que estos son interpretaciones que nos dan explicaciones adicionales. La PYME solo es una norma dividida en 35 secciones, que es alrededor de unas 270 páginas de contenido, más simplificado, requerimientos más específicos y que elimina ciertas mediciones que no son relevantes para una pyme que no comercia en bolsa de valores. Entonces, que se dedica a comprar, vender, producir, distribuir. Entonces, más simplificado dependiendo del tamaño y la complejidad de sus operaciones. Y justamente con ese término, licenciado, en cuanto a las mediciones, ¿hay alguna diferencia técnicamente hablando entre esas NIF full o completas y las NIF para pymes? Sí, claro, porque por ejemplo hay diferencias bien marcadas. Voy a dar 3 en este momento. Por ejemplo, los costos de investigación y desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios. La NIF dice, si esos costos de investigación y desarrollo producen un activo apto, del cual podemos obtener beneficio económico futuro, capitalice los costos de investigación y desarrollo al activo que se va a generar ahí, va a ser un intangible. Pero la pyme dice, eso es gasto.
En otro contexto, los costos por préstamo, financiamiento, de repente de una obra civil, de un edificio, de una represa, y le dice la norma, ok, si usted tiene la opción de capitalizarlos, le dice la NIF, Ajá. ok, usted lo puede capitalizar, de nuevo, si eso genera un activo apto. Bajo ciertos criterios también le permite la capitalización al activo que va a resultar de De la ese producción y proceso. del financiamiento por el cual está pagando los intereses. Y la NIF para PYME dice, eso es gasto, Gasta. ¿verdad? Entonces, esos son aspectos importantes. Por ejemplo, en el tema del estado de flujo de efectivo, le dice la norma, la NIF completa, está los dos métodos, el método directo y el método indirecto. Pero yo les recomiendo que aplique el método directo. Y la PYME le dice, aplica el que usted quiera. Deja entonces siempre la discreción, la NIF para pyme. Usted mencionaba justamente que era menos requisitos, un poco más flexible y un poco más relacionado a la realidad que tenemos en la mayor parte de nuestras empresas en Honduras. Entonces, Es correcto, es correcto. Es más cercano a la realidad económica de lo que hacen las empresas. Donde radica mucho la diferencia es que como es tan cercana al diario cotidiano de las entidades, la quieren tributarizar, es decir, quieren coincidir la norma internacional pues con la normativa local, pues son muy parecidas. Entonces, que la pongamos más cercana a la parte tributaria, pues no hace nada. Pero en el contexto de la norma, la NIF para PYME, eso no se puede hacer. O sea, es más amigable, es más cercana, tiene menos requisitos de divulgación, y ahí vamos a ir viendo, en la medida que la vamos aplicando, pues que no es algo ilógico, sino que trata de una manera más lógica, más coherente las diferentes transacciones que en el día a día de una empresa normal que no tiene responsabilidad pública, pues se realizan. y justamente usted en la intervención anterior mencionaba que básicamente los que estarían obligados a utilizar NIF plenas, más que todo sería el sistema financiero y todo lo demás, NIF para pyme. Entonces, en relación a ese contexto, ¿qué papel juegan los entes reguladores y los colegios profesionales en la correcta aplicación de la norma aplicable para las empresas de nuestro país? Sí, bueno, el papel de un regulador y de un colegio profesional como el nuestro es que se aplique la ley. Si la normativa está dentro del derecho interno, ¿verdad? Hay que aplicar y hay que exigir que se cumpla la ley. Y eso nos protege de malas prácticas, eso nos protege de estados financieros que dicen ser pero que no son. Eso protege al sistema financiero de estar recibiendo estados financieros que dicen tener activos que no tienen, que son sustento de créditos que después no se pagan y que eso encarece la gestión y encarece el riesgo del que está prestando el dinero, que realmente no es del sistema financiero, es de los ahorrantes. Entonces, es un tema de exigir que se apliquen las prácticas correctas en función del marco legal ya definido para que la información sea más transparente. De hecho, los mercados de capital no se desarrollan por la falta de transparencia de la información financiera. Y eso es básico también. Un organismo regulador, un colegio profesional debe de exigirle a los contadores, debe motivarlos, debe de mostrarle cuál es el beneficio de aplicar la normativa internacional. Y aquí quizá voy a dar un comentario personal, que muchos contadores lo hemos visto y seguramente tú lo has visto a lo largo de tu experiencia también, porque tienes mucha experiencia en este contexto, es que el contador dice, pero es que la contabilidad no es mía, la contabilidad es del empresario. Entonces yo puedo estar seguro de que tengo que aplicar NIF, pero el dueño de la contabilidad dice, vamos a aplicar la contabilidad que dice el SAR. Entonces, obviamente, el contador está ahí en un tema de contra la espada y la pared, ¿verdad? Quiero cumplir el estándar internacional, pero el dueño de la contabilidad no soy yo. Y justamente, Eric, le voy a hacer una contrapregunta en relación a eso. ¿Por qué Honduras, nuestros empresarios, se resisten a la adopción de este estándar internacional que, como usted mencionó ahorita, incluso podía desarrollar el mercado de capitales? Porque piensan en lo que conocen, no analizan lo que no conocen.
Y es el miedo a lo desconocido, a lo que yo pienso que es caro, a lo que pienso que me va a aumentar mis riesgos, que me va a exponer cierta información que yo considero confidencial, crítica, que me va a dejar descubierto en cierta forma con el Servicio de Administración de Rentas y que la NIF me va a abrir todas las puertas. Realmente, si usted aplica o usted no aplica las NIF, los impuestos los va a seguir pagando de acuerdo a la norma legal y norma fiscal vigente. Sí. Eso no va a cambiar. Aplicar NIF le va a dar la realidad financiera, económica y de flujo de efectivo de su empresa. Entonces, entre un ámbito financiero y el ámbito tributario hay un puente que se llama reconciliación de los impuestos y que hay una norma específica en particular para eso. Entonces, definitivamente, aplicar la normativa es aplicar una buena práctica. Es revelar cómo realmente están presentados los estados financieros en mi condición real operativa. Y el otro es, sencillamente, pues yo tengo que cumplir ciertas reglas tributarias para el pago de los impuestos, pero que eso realmente no es financiero. Totalmente de acuerdo, Lick. Vamos a seguir con esta temática que está muy interesante y muy enriquecedora de su parte. Continuamos hablando con el licenciado José Mario Campo y en este caso, Lick, quiero hacer una consulta. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los contadores para la aplicación de NIF? Capacitarse, estudiar la normativa, estar al día de los cambios, porque hoy ya no solo estamos compitiendo con el colega, hoy estamos compitiendo con la inteligencia artificial, con los procesos automáticos, con las respuestas así, al segundo. Entonces, los contadores no podemos dar respuesta, mañana te lo doy, o dentro de 15 días, o espérate después del cierre. Capacitarnos, ponernos al día, aprender lo más que podamos y ser lo más diligente posible. Y justamente con lo que mencionaba usted con la inteligencia artificial, no podemos confiarnos si no tenemos el conocimiento. La inteligencia artificial nos puede dar una respuesta totalmente errónea, pero si no conocemos, esa es la que vamos a dar. Es correcto. Y fíjense, para tranquilidad, ¿cómo lo veo yo? Puedo estar equivocado. Para tranquilidad de muchos estudiantes que dicen, bueno, ¿y será que estoy estudiando la carrera correcta y no voy a quedar desempleado más adelante? La inteligencia artificial es un medio que nos permita facilitar las tareas repetitivas. El contador futuro, nosotros ahorita, los un poquito más mayores, estamos en esa etapa de transición, de adaptarnos a ese cambio, pero los contadores futuros deben ser estrategas financieros, que no van a estar haciendo labores repetitivas, porque eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, toda la información que genere la inteligencia artificial debe de ser interpretada, analizada para una toma de decisiones que una máquina no tiene sentimientos. Por muy actualizados que sean los modelos de inteligencia artificial, jamás van a superar los 100,000 millones de neuronas que tiene el cerebro humano. No hay una computadora que pueda superar esa capacidad de procesamiento o evolución sensorial nuestra. Nos podemos anticipar hasta lo que alguien puede estar pensando. Entonces, los contadores vamos a ser necesarios, pero tenemos que mutar a no ser un tenedor de libros, sino ser un estratega financiero utilizando las herramientas, aprendiendo otro idioma, ¿verdad? Porque eso es básico, sí, para aumentar nuestras competencias. Perfecto, interesante. Y muy buena esta respuesta que anima a los futuros licenciados en Contaduría Pública que están estudiando la carrera. ¿Qué errores o malas prácticas, licenciados, son las más comunes al momento de implementar las NIF? Ok, cuando estamos implementando la norma es que la administración dice, ok, mire, mis vidas útiles yo las tomé de acuerdo a lo que dice el reglamento de prestaciones y amortizaciones. Mire, yo no puedo reconocer estos gastos porque no me lo permite la ley. O sea, estar tratando de que la NIF se acerque a la norma tributaria. Puede ser que en algunos aspectos se acerque, pero necesitamos un dictamen técnico de un experto que nos diga la vida útil de esa máquina van a ser 10 años, de acuerdo a la esperanza de vida, de acuerdo al mantenimiento, de acuerdo a la capacidad productiva y de acuerdo al plan de producción de la compañía.
puede ser que coincida y si está documentado, eso es NIF, es auditable y no hay observación ahí por violación de normativa de parte del auditor externo. Pero no solo decir, me coincidió todas las vidas útiles Sí, en el función 100%. del 100%, eso no se puede. Entonces es uno de los errores típicos, estar pensando en el tributo y tratar de igualar a NIF. Recuerden esto, estimados colegas, hay un puente entre la normativa financiera y la normativa fiscal, que es la sección 12, ¿verdad? No, la sección 29 NIF para pymes, puestos diferidos, y la NIC 12 para la norma full. Ahí lo vamos a tener que conciliar, lo que es deducible, lo que no es deducible, porque la declaración la vamos a pagar con la normativa fiscal vigente y eso va a ser siempre. Aplique NIF o aplique los principios de contabilidad acostumbrados de su compañía. Ok, excelente, Lick. ¿Y cómo impacta la aplicación de la NIF en la presentación y análisis de los estados financieros? Porque nos ayuda a revelar realmente la capacidad de generación de flujos de efectivo de la compañía, a reflejar los riesgos, a no subvaluar las obligaciones, los pasivos, a reconocer los activos que realmente se pueden recuperar. Una condición importante para que un activo se pueda registrar es su capacidad de generar flujos de efectivo futuros y que se puedan recibir y que sean propiedad de la entidad, que pueda generar beneficios económicos, pero no ponerlos en función de lo que yo creo. La norma me permite hacer una reevaluación con el propósito de actualizar esos valores y de esa manera me veo más atractivo contra aquel que me está financiando. Por ejemplo, un banco, ¿verdad? Un banco le interesa que la compañía tenga capacidad de pago, que no subvalúe sus obligaciones, para que el riesgo asociado al crédito que me están dando pues sea menor. Le encarezco menos la gestión al banco al tener información más relevante. Entonces, estar reconociendo los riesgos en los que opera mi entidad, pues en los estados financieros y divulgarlo en las notas, eso hace ver que es una empresa que se está retratando en función de sus circunstancias y eso obviamente no solo es agradable para el sistema financiero local, sino que para el resto de entidades a nivel mundial, porque todo el tema de las economías se desarrollan es en función de la transparencia de la información financiera. Así se desarrollan los mercados de capitales. Así es como los bancos presentan su información porque están obligados por ley, porque captan recursos del público. Si no publican estados financieros, no pueden operar. Entonces, es una regla publicar los estados financieros cumpliendo un marco legal establecido, generan confianza, generan atracción de la inversión, generan mayor desarrollo y obviamente la economía en su total pues agradece esos efectos positivos y se reducen los niveles de corrupción. Y justamente la siguiente pregunta tenía que ver un poco con esta última parte de su intervención. Los beneficios concretos que trae la adopción de NIF, sobre todo en términos de transparencia, y usted lo mencionó ahorita, y en la toma de decisiones. ¿Qué otro adicional, Lick, nos podría, en ese contexto general de los muchos beneficios que definitivamente trae la adopción de normas? Bajar la percepción de la corrupción. Nosotros vivimos en una zona o en un país donde el tema de la corrupción es altamente debatido, vamos a decirlo. Que hacemos prácticas distintas, hay mucha normativa que pretende limitar el tema de la identificación de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, capitales que se han obtenido de manera ilícita. Entonces, la elaboración de la información financiera, de lo que sea que nosotros realizamos, por ejemplo, nuestros propios ingresos particulares, en la medida que somos transparentes, vivimos más tranquilos. Entonces, parte de la aplicación de esta normativa es la muestra al mundo entero de que vivimos en función de aplicación de los estándares internacionales, que nuestra información es transparente porque sigue esas políticas. Obviamente, en el mundo hay capitales que andan buscando dónde invertir y nadie va a invertir en lugares donde hay dudas en el derecho interno, en la seguridad ciudadana y obviamente donde la información no es transparente. Entonces son beneficios, atracción de información, claridad, reglas claras en el manejo de los negocios,
un mayor clima de transparencia, de rendición de cuentas. Los fondos se manejan de manera más pensada, no de manera discrecional. Creería yo que incluso hasta en el Estado, que la norma NIF no es aplicación al sector privado, pero el Estado también tiene sus normas, las normas de contabilidad del sector público, que son muy similares a la NIF para pyme, y lo que persiguen es que la ejecución de los fondos a nivel público sea transparente, sea ordenada, sea objetiva y que no sea discrecional, porque por eso entonces nosotros vemos el desarrollo de un país que administra de manera efectiva sus recursos. Perfecto, licenciado. Vamos a continuar ya con las últimas preguntas relacionadas a esta temática. Licenciado, en relación a esta pregunta que le voy a hacer, ¿cómo ve el futuro de la profesión contable hondureña frente a la evolución de las NIF? Una profesión que debe adaptarse al cambio, una profesión más demandada, una profesión que debe ser competitiva, una profesión globalizada, una profesión necesaria, una profesión que debe ser beligerante, participar en los procesos de toma de decisión pública, una profesión que debe incidir de manera proactiva, ¿verdad? Salir, participar, ya sea en los foros que nos permite nuestra sociedad, participar en política, participar en dirección, participar en foros como estos, participar en cualquier espacio, porque realmente fíjate que si no hay información financiera, puedes tomar decisiones de crédito o asignar un crédito, un préstamo, comprar una casa. Sin evaluación de tus flujos de efectivo, las empresas no pueden verse hacia futuro. Entonces, los contadores tenemos que aprender de muchas disciplinas. Manejamos muchas áreas, manejamos costos, manejamos impuestos, manejamos la parte financiera, manejamos el área productiva, manejamos la parte de consultorías, manejamos NIF, manejamos normas internacionales del sector público, manejamos hasta la normativa ahora de sostenibilidad climática, que es toda una herramienta que es un conjunto de normas que pretenden que las entidades revelen cuál es su impacto de su operación en cuanto al clima, cuánta agua se requiere. Un servidor de inteligencia artificial requiere cantidades enormes de agua y que esa agua, pues, una vez calentada, hay procesos químicos, ya no te la puedes tomar, sí, por cierto. Entonces, los contadores tenemos que aprender muchísima más información, manejar muchísima más disciplina, obviamente especializarnos en áreas, ¿verdad? Porque toda la información financiera pasa por los contadores. Los contadores deberíamos estar presentes en el 100% de las operaciones de las empresas, de los gobiernos, de nuestra propia vida, y obviamente somos los especialistas en la planificación financiera. Excelente, Licky. Y con esa emoción, realmente que me gustó mucho esta intervención anterior, ¿qué mensaje final le daría usted a los contadores hondureños sobre la importancia de aplicar correctamente las normas? Sigan haciendo lo que están haciendo y mejórense cada día. La evolución y la capacitación constante es básico para poder seguir en este mundo globalizado. Tengan retos, supérense día con día. No se paralicen ante el miedo. Miedo tenemos todos, pero la diferencia es si nos paralizamos o si seguimos adelante. Retos todos tenemos, algunos difíciles, algunos más sencillos, pero trate usted día con día, cuando se levante, encomiéndese a Dios, póngale en Dios todas sus metas, supérese y haga las cosas mejor cada día, y verá que con Dios de la mano su meta, su propósito de vida se le va a ir cumpliendo. Excelente. Esto ha sido estas intervenciones que han sido realmente muy favorables en cuanto al conocimiento. Algunas cosas, por ejemplo, que he quedado yo impresionado con lo que usted conoce de esta temática y que es un especialista. Vamos a pasar más adelante, Lick, a una sección muy bonita que se llama la partida rápida, donde le voy a hacer unas preguntas de manera específica y usted me deberá responder con una sola palabra. Ok, perfecto.
Y estamos llegando a la parte final y esta sección realmente me gusta mucho, la partida rápida con el licenciado Ocampo. Lic, pregunta puntual y usted me responde con una frase, con una sola palabra. ¿Cuál es su mayor temor? El mundo que le estamos heredando a las próximas generaciones. ¿Su mayor alegría? Mi familia, mis hijos. ¿Su libro favorito? La Biblia. ¿Su pasatiempo? Estar con mis hijos, disfrutar en familia. ¿Su mejor maestro? Jesucristo. En una sola palabra, el contador es responsable. ¿Su mayor satisfacción, Lic? Mis hijos, verlos crecer. Y esta ha sido la partida rápida con el licenciado José Mario Campo. Y hemos llegado a la parte final de este episodio 16 de Conexión Contable, donde hemos conversado con el licenciado José Mario Ocampo, para lo cual le cedo la palabra a Lic para sus palabras de cierre. Gracias, Henry, gracias a los amigos del colegio, gracias al presidente, a todo el equipo. Y pues como mensaje final yo le diría a todos los contadores actuales, presentes y futuros, es que se certifiquen. Nosotros, particularmente en la Junta Técnica, llevamos a cabo un programa de certificación internacional de 8 personas. Este año vamos a mantener un grupo un poquito más grande porque hemos visto la necesidad de certificación. No son procesos baratos, requieren un esfuerzo, pero certifíquese. El colegio está lanzando también procesos de certificación en cuanto a impuestos. Ahorita está en desarrollo un proceso de certificación y también próximamente, fíjese, va a lanzar un proceso de certificación para que los profesionales a nivel local de manera masiva se puedan certificar con un reconocimiento internacional. Entonces, el proceso que nosotros seguimos en la Junta Técnica lo va a replicar el colegio, pero más abierto. Entonces, usted va a tener la oportunidad. Y pues, no, gracias, agradecerles a ustedes, agradecerles al colegio. Es una organización noble, es un grupo gremial noble. Los contadores somos responsables y somos colaboradores entre todos. Así que Dios me los bendiga a todos y éxito. Gracias, Henry, y éxito. Perfecto. En tu programa. Muchas gracias, licenciado. Realmente pues muy encantado con esta conversación. Ha sido un placer compartir con ustedes en este episodio número 16 de Conexión Contable. Les saluda Henry Oviedo.